me da mucho gusto saludarte. Soy el apóstol Israel Ramírez. Una vez más, gracias, Pastor Osvaldo, por la introducción. A toda la familia SC, un saludo muy grande, a todos los que están conectando en línea, a todos nuestros amigos que también quizá no forman parte de la familia LSC, pero se conectan con nosotros. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Y hoy iniciamos una serie de mensajes muy importante para nosotros. La realidad es que este año estamos teniendo el lema de poner a Jesús como fundamento y las escrituras, la Biblia, precisamente en un estudio más textual del mismo. Así que vamos a empezar con la serie que se llama La historia continúa, y es un estudio basado en el libro de los Hechos. Y bueno, iniciamos esta serie al estar confrontando momentos verdaderamente dramáticos que han paralizado al mundo entero. Muchos podrían preguntarse qué va a pasar, qué va a pasar. Y esta serie te llevará a entender que la historia continúa, que a Jesús no le tomó por sorpresa nada de lo que está pasando. En sí, Él está en control y en su soberanía y providencia usará todo lo que pasa para cumplir sus propósitos que son eternos. Amigos, hermanos, familia LSC, la historia continúa. Puedes escribir ahí en los comentarios: Dios está en control, Dios está en control, la historia continúa. Es momento, amados hermanos, amigos, de enfocarnos en el propósito de Dios, de recordar nuestra misión. Escuchen, esta no cambia. Él prometió que si le damos primer lugar al reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Las próximas 12 semanas estudiaremos el libro de los Hechos y en él encontraremos que la historia continúa, la historia que empezó con los evangelios, las últimas narraciones de los mismos que hablan de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Continúa ahora esa historia en el libro de los Hechos. Inclusive, escucha, para muchos la crucifixión implicó el final de la historia de Jesús. Sin embargo, la resurrección mostró que la historia continuaba. Así entonces inicia el libro de los Hechos. Y quiero decirte que aprenderás a través de este estudio que tendremos por las 12 próximas semanas. Aprenderás que no importa lo negativo de los sucesos mundiales, el plan de Dios para extender su evangelio no se detiene. Aprenderás a priorizar el vivir para realizar la voluntad de Dios y extender su reino. Aprenderás cómo lidiar con la oposición que puedas encontrar en tu vida cristiana y cómo lidiar también con esa oposición de poder proclamar libremente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En sí, surgirá en tu corazón un anhelo evangelístico y misionero. Por último, quiero decirte que aprenderás a estudiar las escrituras de una manera exegética. Puedes escribir ahí en los comentarios exegética. Es decir, vamos a ir texto por texto, verso por verso, en este libro de los Hechos, viendo lo que Dios nos enseña aún para el día de hoy y cómo aplicarlo en tu vida. Así que queremos empezar de lleno. Vamos a empezar con el versículo 1 de Hechos. Te invito a abrir tu Biblia si la tienes digital o la tienes en libro, por favor. Vamos a estudiar las escrituras y vamos a Hechos. Así empieza el libro de los Hechos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así empieza el libro de los Hechos. Pero, ¿quién era Teófilo? ¿Cuál es el primer libro que menciona en este primer versículo? ¿Quién los escribió? Escucha, pon atención. Teófilo es mencionado también en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a ver qué dice Lucas acerca de Teófilo. Dice así, versículo 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Versículo 3. Por lo tanto, yo también, aquí está, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado
todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribirte ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Te das cuenta? Teófilo es mencionado en Hechos, pero también en el Evangelio según San Lucas. Teófilo era probablemente un funcionario de alto rango, un noble. Lucas lo llama excelentísimo Teófilo. No sabemos si era un creyente o alguien interesado en conocer más de Jesús y sus seguidores. Y Teófilo, escucha, Teófilo significa literalmente amigo de Dios, amado de Dios. Es lo que significa Teófilo, amigo de Dios. Y es precioso porque, escucha, es hermoso ver que aquellos que buscan saber más de Jesús como Teófilo y su iglesia son reconocidos como amigos de Dios. Esto hace un contraste muy grande con lo que dice Santiago en el capítulo 4 de su carta. Dice, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Así que quiero que te des cuenta de esto. Una vez que tú tienes hambre por conocer las escrituras, por conocer la Biblia, así como tú lo estás haciendo en este momento, que te has tomado este tiempo para decir, yo quiero estar con Dios, yo quiero aprender su palabra, así como Teófilo, ¿verdad? Que le decía a Lucas, yo quiero que me expliques, yo quiero que me digas, que me hables de las obras de Jesús, que me hables de las palabras de Jesús, que me hables ahora de lo que está ocurriendo con sus seguidores. Él tenía esa hambre, ese anhelo, era Teófilo. Es decir, amigo de Dios, esa hambre de conocer a Jesús, de conocer sus obras, de conocer su misión, de conocer y relacionarte con otros creyentes te vuelven amigo de Dios. Sin embargo, una vez más, como dice Santiago, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, es decir, con aquello que no se ajusta a lo que dice el Señor en las Escrituras, a lo que nos enseñó Jesús con su vida, con sus obras, con su muerte, con su resurrección, y fue modelado por los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Aquellos que no se ajustan a eso, dice, aquellos que hacen amigo del mundo, se hacen enemigos de Dios. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vas a ser como Teófilo, amigo de Dios, porque tendrás un amor por las escrituras? ¿O vas a ser como los que dice Santiago, que te haces amigo del mundo, pero enemigo de Dios? Creo que la respuesta es obvia. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí queremos ser amigos de Dios, y parte de esa amistad es conocer las escrituras. Así que, siguiendo con esto, hemos visto quién era Teófilo, un noble, excelentísimo Teófilo. Le llama Lucas en su evangelio, se nombra tanto en Lucas como en Hechos, es decir, es el destinatario de los escritos. Y obviamente, por ende, sabemos quién escribió el libro de los Hechos. ¿Cómo? Bueno, el que escribió el Evangelio según San Lucas escribió el libro de los Hechos porque hay una continuidad. Así que el autor del libro de los Hechos, ¿quién es? A ver, ponlo en los comentarios. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Así que quiero hablarte un poquito de Lucas. Es muy interesante lo que te voy a decir, alguna información interesante acerca de Lucas. Escucha, Lucas escribió el libro de los Hechos como una continuación del Evangelio, como vimos, que lleva su nombre, teniendo como destinatario a Teófilo en los dos casos. Así que yo te había comentado esto. Lucas escribe tanto el libro de los Hechos como una continuación del Evangelio que lleva su nombre, teniendo como destinatario Teófilo en los dos casos. Ahora, escucha, Lucas no fue parte de los 12 discípulos. Tampoco se sabe que haya llegado a ser pastor de alguna de las iglesias, menos apóstol. Esto es interesantísimo. Lucas no fue parte de los 12 discípulos. Que te quede bien. No se sabe que haya llegado a ser pastor o apóstol. No se sabe absolutamente de eso, y es absolutamente interesante porque es el único, escucha, Lucas es el único gentil, es decir, no judío, que escribió en las escrituras. Lucas no era judío, era gentil, y fue el único gentil que escribió en las escrituras y que forma parte del canon bíblico. Esto nos quiere decir que Dios usa a quien Él quiere, de la manera que Él quiere. Dios no hace acepción de personas. Así que Lucas no era de los 12 discípulos, Lucas no era judío, no llegó a ser pastor, no era apóstol. En sí, Lucas es llamado por el apóstol Pablo el médico amado en Colosenses 4:14. Esto nos da a entender que Lucas tenía como profesión el ser médico. Escuchen, Lucas conoció a los discípulos de Jesús y de ellos
personalmente escuchó el testimonio de las palabras y las obras de Cristo. Llegó a ser parte del equipo misionero del apóstol Pablo, acompañándole en sus viajes. Así que lo que narra en el libro de los Hechos no solamente es alguien que escribió, sino alguien que estuvo en muchos de esos viajes con Pablo. ¿Y sabes qué? Esto es refrescante, porque el saber que Teófilo quería aprender más de Jesús y sus seguidores, y que, escucha, hubo alguien que se tomó el tiempo de investigar y dejar saber de Jesús y de su iglesia, como Lucas, hoy sigue siendo requerido para todos nosotros. Imagínate qué precioso. Lucas tomó el tiempo para investigar, para él mismo capacitarse, para escribir, porque había alguien que le estaba diciendo: explícame de Jesús, explícame del Señor. Esto es precioso. Y yo creo muchas veces toma salir de nuestro status quo, muchas veces toma salir de nuestra comodidad, toma salir de lo que nosotros ya, nuestro ritmo de vida. Y a veces toma tener un tiempo, apartar un tiempo. Para algunos podría ser sacrificar un tiempo que se dedicaba a otra cosa, porque tenemos el corazón de Lucas. Un corazón que dice: esta persona está hambrienta de conocer más a Jesús. Yo me voy a tomar el tiempo de investigar más de Jesús. Yo me voy a tomar el tiempo de estudiar, de escribir y de explicar. Esto es precioso lo que hace Lucas. Si tienes una persona cerca de ti y dice: seamos como Lucas, escríbelo ahí en los comentarios, seamos como Lucas. Esto me impactó mucho a mí en preparando este estudio. Yo quiero ser como Lucas. Y a veces tenemos tantas actividades, tantas situaciones que ya tenemos que decir: híjole, es que ya no encuentro tiempo para nada más. Aquí estamos viendo un médico de profesión, ¿verdad? Aquí estamos viendo a alguien que, si bien no fue pastor o apóstol, etcétera, él sacó de su tiempo para, lo vamos a ver más adelante, para ir a misiones, pero también para explicarle a una persona acerca de Jesús. Todos deberíamos de tener ese corazón. Ahora escucha, la vida de Lucas nos revela que no se necesita ser apóstol o pastor o estar tiempo completo para servir a Dios. Cada quien debe de usar sus talentos y contextos para llevar a cabo la obra del Señor. Escucha, todos somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios sirviendo a siervos de Dios. Debemos de servir a nuestro semejante y mostrarles a Jesús, independientemente de cuál sea nuestra profesión o lugar en la que nos desarrollamos. Escucha, aún en tiempos difíciles debemos hacer la encomienda y tener los espacios en nuestras vidas atareadas para poder volvernos ese corazón de misioneros para el Señor. Esto nos deja una gran corazón y enseñanza para nosotros en el Evangelio, en el libro de los Hechos, empezando. Y voy a leer ahora del versículo 2 al 5. Seguimos estudiando. Ya vimos quién es Teófilo, quien escribió el libro, Lucas. Voy a seguir leyendo el versículo 2, capítulo 1 de Hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí lo que hace Lucas del versículo 2 al 5 es empezar a narrar el orden de acontecimientos, de sucesos desde la muerte de Jesús. Déjame ponértelo aquí y aparecer en pantalla. Este orden que Lucas presenta es el siguiente: Jesús muere crucificado, Jesús resucita al tercer día de su muerte, Jesús aparece con pruebas indudables de que estaba vivo, Jesús durante 40 días, puedes escribir en los comentarios 40 días, Jesús durante 40 días habló del reino de Dios a sus discípulos y les dio instrucciones. Fíjate ahí, reino de Dios, y dio instrucciones. Les habló también de la promesa del Padre, y después de esto, Jesús ascendió
al cielo. Escucha. Muchos consideraron la muerte de Jesús, como te dije al principio, el final de la historia. El sol se oscureció, los discípulos se disiparon en temor a la persecución, pero Dios tenía un plan. La historia continuaría. No terminó con la muerte de Cristo, e inclusive inició con la muerte de Cristo y su resurrección. Y hay momentos en donde el sol se oscurece. Parece en nuestras vidas, familias, matrimonios, con nuestros hijos, con nuestra salud, que todo terminó. La sombra de muerte se cierne sobre nosotros. Pero escucha, Dios tiene un plan como lo tenía con Jesucristo en la cruz del Calvario. No es el final. La historia continúa. La historia continúa. La historia continúa. Dios sigue teniendo un plan para tu vida, para tu familia, para ti. La historia continúa. Si Jesús hubiera muerto, pero escucha, no resucitado, estaríamos sin perdón de pecados, sin regeneración espiritual, sin Cristo y sin esperanza. El apóstol Pablo lo dice así en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 15 al 18. Si los muertos no resucitaran, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque le dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, su fe no vale de nada. Todavía son culpables de sus pecados. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. La historia continuaba. No solamente Jesús quedó en la cruz, Jesús resucitó. Puedes ponerlo ahí, Jesús resucitó, porque Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Vana sería nuestra predicación. No solamente es que Jesús murió, es que Jesús resucitó. La historia continuaba. Era evidente que había Jesús resucitado. Muchos creen inclusive que pues solamente se le apareció a los discípulos, pero no. Jesús precisamente dice, durante 40 días se apareció a más personas con pruebas indudables de que había resucitado. Mira lo que dice Primera de Corintios 4 al 8. Dice, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Primero a Pedro, después a los 12 apóstoles. Y mira lo que dice el versículo 6. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500 personas de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos, dice Pablo, todavía viven, es decir, dan testimonio que lo vieron, y otros ya murieron. Más tarde, después de que 500 personas lo vieron, se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, dice Pablo, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después de los otros apóstoles. Así que aquí podemos ver que Jesús murió por nuestros pecados, pero la historia no terminó ahí. Él resucitó, y si no hubiera resucitado, vana nuestra predicación, estamos todavía en nuestros pecados, vanos son los que murieron en Cristo, porque no va a haber resurrección de los muertos, pero Cristo sí resucitó y hay una nube de testigos de que Jesús sí resucitó. Y eso es lo que está tratando Lucas, ¿ve? Está dando un contexto de por qué la historia continúa. Jesús murió, Jesús resucitó y es evidente que Jesús resucitó, pero no solamente Jesús resucitó, sino como lo que hace el libro de los Hechos es que recopila la historia de cómo la resurrección de Cristo transforma todo a través del nacimiento de la primera iglesia cristiana. El poder de la resurrección, los testigos de la resurrección transformaron a los creyentes, y no solamente a los creyentes, al mundo entero. Escucha, el solo hecho de que Jesús resucitó te deja saber que no sigues una religión, pero al Hijo de Dios que está vivo. El hecho de que Jesús resucitó te deja saber que Él cumple todas sus promesas. El hecho de que Jesús resucitó te da la certeza de que la vida no termina aquí. Esta vida
es el inicio de nuestras vidas, pero que se perpetúa por la eternidad con Dios para los que están en Cristo. Por último, te quiero hablar de 3 aspectos fundamentales que Jesús habló con sus discípulos en esos 40 días que estuvo con ellos después de su resurrección. Estos aspectos serán el fundamento sobre el cual los sucesos del libro de los Hechos se llevarán a cabo. Así que son 3 aspectos fundamentales que narra aquí en los primeros 5 versículos Lucas, y te los voy a explicar lo que dice. Son los acontecimientos, pero hay fundamentos que él pone desde aquí, porque a lo largo de los Hechos se van a tratar. Número 1, él establece el fundamento del reino de Dios. Puedes escribirlo ahí en los comentarios, el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno y la autoridad de Dios en Jesús sobre todo lo que existe. Jesús, al dar instrucciones a los discípulos después de su resurrección, les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha. Sabemos que los primeros creyentes tenían como sello de salvación la proclamación de Jesús como Señor. Jesús gobierna sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre las huestes demoníacas, sobre los gobiernos del mundo. Jesús es rey. Jesús es rey. Y eso es lo que les estaba encomendando y enseñando a los discípulos en estos últimos 40 días, afirmando, porque el evangelio del reino lo empezó a predicar Jesús. Inclusive él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús explicó que su venida inauguraba el reino de Dios entre los hombres. Cuando él regresó al Padre, el reino de Dios permanecería en el corazón de los creyentes y obraría a través de ellos por medio del Espíritu Santo. Escucha, pero el reino de Dios no será manifestado completamente hasta que Jesús regrese a juzgar al mundo entero y quite toda obra de maldad. Y quiero decirte, ese día está más cerca que nunca. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Ahora, no solamente les habló del reino de Dios, les dio instrucciones que tenía que ver con la misión que les encomendaba. Les habló del reino y les dio instrucciones, dice Lucas ahí en los primeros versículos de Hechos. Estas instrucciones se pueden resumir en la gran comisión. Vamos a ver lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Muchos lo conocen. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Escucha, el libro de los Hechos narra cómo la gran comisión se desarrolló. La comisión sigue en pie y es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes llevarla a cabo. Escucha, por favor, escucha. Fuimos llamados a ser discípulos de todas las naciones y en todas las naciones. Esa fue la instrucción que Jesús le estaba dando precisamente a sus discípulos. Van a predicar el evangelio, van a ser discípulos, les van a enseñar que guarden todas las cosas. Escucha, la misión, las instrucciones siguen vigentes para todos nosotros. Por favor, pon ahí en los comentarios: nuestra misión sigue en pie, nuestra misión, tu misión, mi misión sigue en pie. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hacer discípulos. La misión continúa, la historia continúa, y la pregunta que te hago es: ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás predicando el evangelio o solamente estás atemorizado por lo que pasa en el mundo? Te recuerdo una vez más, nada de lo que pase en el mundo va a cambiar nuestra misión como creyentes. Nosotros no somos creyentes únicamente para que Dios nos ayude a conquistar nuestros sueños. Nosotros somos creyentes para hacer la voluntad de Dios y seguir la comisión que Él nos encomendó. Así que les habló del reino de Dios, les dio instrucciones, pero también les habla en esos 40 días, les recuerda la promesa del Padre. La promesa del Padre. Escucha, después de su resurrección, Cristo instruyó a los discípulos a que esperaran en Jerusalén a recibir la promesa del Padre.
Él dijo en Lucas 24:49, he aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre es el Espíritu Santo en los creyentes. Hechos 2:33 nos dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado en ustedes a lo que ahora ven y oyen. La promesa del Padre es el Espíritu Santo en los creyentes. Mira lo que dice también Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús instruyó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Escucha, los discípulos no podían llevar a cabo la encomienda sin el poder y compañía del Espíritu Santo en sus vidas. Y así como antes, hoy es igual. El Espíritu Santo está en nosotros, todos los creyentes redimidos. No estamos solos. Él es nuestro consuelo. Él es nuestro maestro. Él nos da la fuerza para salir adelante y el poder para llevar la encomienda que Jesús nos dio. No estás solo. El Espíritu Santo está en ti. Él te va a dar la paz, el gozo, la perseverancia. Él te va a dar la fuerza para seguir adelante y la entereza para ser un testigo de la resurrección de Cristo. La historia continúa. Tu historia continúa. Tu creencia continúa. Tu fe continúa. Quiero terminar. El libro de los Hechos es la continuación de la obra de Jesús a través de sus discípulos, quienes recibieron como mandato una comisión, como enseñanza el reino de Dios y como promesa el Espíritu Santo. Quizá los acontecimientos en nuestra vida y el mundo entero nos llevan a preguntarnos qué nos depara el mañana. El libro de los Hechos nos enseña que la historia continúa. Escucha, Jesús no quedó en la cruz. Jesús resucitó y envió al Espíritu Santo para que sus discípulos, tú y yo, continuáramos la obra que Él comenzó. Ningún acontecimiento mundial detendrá o cambiará la misión de la iglesia. Tenemos la encomienda de predicar el evangelio y hacer discípulos hasta que Cristo venga. Jesús enseñó que buscáramos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás sería añadido. La historia continúa, la historia continúa, la historia continúa. Te invito a poner los ojos en lo que Jesús encomendó, no en lo que pasa a tu alrededor. Hoy puedes decidir abrazar la idea de que tu historia y misión con Cristo continúa. Te está llamando a consagrarte a ella. Pide que el Espíritu Santo te ayude a realizar tu encomienda en Cristo. Sé como Lucas, en donde te encuentres y con las capacidades que tengas, pídele a Dios que te dirija para ser usado para extender el reino de Dios. Amigos, hermanos, familia LSC, no olviden, la historia continúa.